¿Te crees libre? Piénsalo bien antes de contestar. La oscuridad del amanecer apenas se disipa cuando tu mano, como poseída por una voluntad ajena, busca el resplandor azulado del teléfono. Tus dedos se deslizan por la pantalla con la precisión de un adicto buscando su dosis, hambrientos de algo nuevo, de una chispa que encienda el cerebro adormecido. Y luego, quizás un café, ese líquido amargo y caliente que despierta artificialmente tus sentidos, mientras tus ojos devoran imágenes fugaces, fragmentos de vidas ajenas, píldoras de entretenimiento que no nutren pero satisfacen momentáneamente ese vacío que ni siquiera has aprendido a nombrar. En el trayecto hacia el trabajo o la universidad, tu mente jamás descansa, jamás se encuentra a solas consigo misma. Podcasts, redes sociales, notificaciones interminables que reclaman tu atención como niños hambrientos. Y entonces ocurre algo revelador, cuando por fin llega un momento de silencio, un instante de soledad frente a ti mismo. ¿Qué sientes? Una incomodidad visceral, un vacío que te aterroriza, un abismo que te obliga a buscar desesperadamente otra distracción, otro placer inmediato que calme esa inquietud sin nombre. El problema no es el placer en sí mismo. El placer es una herramienta evolutiva de la mente humana, un mecanismo que nos impulsa a buscar lo que nos mantiene vivos. Pero, ¿qué ocurre cuando el placer se transforma en la prisión misma? Cuando la necesidad de sentir algo agradable constantemente nos convierte en cautivos de un ciclo infinito de gratificación instantánea. Los barrotes invisibles se cierran a nuestro alrededor mientras sonreímos, ignorantes de nuestra propia condición. Aldous Huxley lo anticipó hace casi un siglo, con una clarividencia que hoy resulta aterradora. Mientras George Orwell nos advertía sobre un futuro de represión brutal en 1984, Huxley tuvo una visión aún más perturbadora. Un mundo donde las personas no necesitarían ser forzadas a obedecer porque estarían tan entretenidas, tan sobrecargadas de estímulos placenteros, que jamás pensarían en rebelarse. Un mundo donde la esclavitud no requeriría cadenas, donde las personas amarían su servidumbre con la devoción de un creyente hacia su Dios. Ahora mira a tu alrededor. ¿Qué ves? Una sociedad obsesionada con el entretenimiento, consumiendo placeres sin límites, buscando alivio inmediato para cualquier incomodidad, por mínima que sea. Pero, ¿cuál es el verdadero costo de esta búsqueda? Esta persecución implacable de la felicidad instantánea, ¿te está liberando verdaderamente o te mantiene aprisionado en una jaula de oro que ni siquiera puedes percibir? En este viaje introspectivo, exploraremos cómo la sociedad moderna nos condiciona a buscar el placer como forma de control y por qué esta dependencia puede estar transformándote en algo que jamás imaginaste, un esclavo voluntario. Si crees estar en control de ti mismo, quizás deberías seguir reflexionando, porque tal vez, solo tal vez, descubras que nunca lo estuviste realmente. La esclavitud perfecta no necesita cadenas. No requiere tortura, amenazas o vigilancia constante. Solo necesita algo simple pero devastadoramente eficaz: placer. Cuando el placer se convierte en el centro de la existencia, la servidumbre se disfraza de libertad. Y esto es exactamente lo que Huxley predijo en Un Mundo Feliz. Imagina un universo donde las personas no cuestionan nada porque están constantemente entretenidas, donde la búsqueda de significado es reemplazada por el consumo de distracciones, donde el placer no es una elección, sino una imposición tan sutil que se confunde con deseo propio. En su distopía, Huxley creó una sociedad donde los individuos son condicionados desde el nacimiento para evitar cualquier cosa que genere incomodidad. Cuando un sentimiento negativo surge, cuando la duda o el malestar asoman, la solución está al alcance de la mano. Una dosis de soma, la droga perfecta que mantiene a todos anestesiados y dóciles, flotando en una felicidad artificial que jamás cuestiona sus propios cimientos. Pero, ¿este mundo es realmente ficción? Piensa en tu vida cotidiana. Cuando sientes aburrimiento, tristeza o frustración, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Te detienes para entender ese sentimiento, para explorarlo como quien explora un territorio desconocido? ¿O buscas inmediatamente una distracción? Redes sociales, series, comida, alcohol, compras, sexo, pornografía, videojuegos, la lista es interminable. Vivimos en la era de la gratificación instantánea donde cualquier incomodidad puede ser sofocada en segundos con un simple toque en la pantalla. Nunca tendrás que enfrentar el vacío,
Simplemente llénalo con otra dosis de placer. Y lo más peligroso de todo parece ser una elección. Nadie te está forzando a consumir entretenimiento 24 horas al día. Nadie te obliga a desperdiciar horas en Instagram o TikTok. Nadie está apuntando una pistola a tu cabeza diciendo, compra esto, come aquello, sigue desplazándote. Pero si esto es realmente una elección, ¿por qué resulta tan difícil detenerse? La respuesta está en el condicionamiento. Cuando te acostumbras a buscar placer inmediato para aliviar cualquier forma de incomodidad, tu cerebro aprende que esta es la solución estándar. Con el tiempo, pierdes la capacidad de lidiar con el aburrimiento, con el silencio, con la introspección. Tu mente se vuelve incapaz de estar a solas consigo misma, como un niño que jamás aprendió a caminar y ahora depende de muletas para el más mínimo desplazamiento. Y sin darte cuenta, te conviertes exactamente en lo que Huxley predijo: un sirviente feliz, encarcelado no por la fuerza, sino por el placer. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Cómo el condicionamiento nos enseña a evitar cualquier pensamiento crítico y nos mantiene atrapados en este ciclo adictivo? Esta es la pregunta que desgarra el velo de la comodidad, que nos obliga a mirar lo que preferimos ignorar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan difícil detenerte? ¿Por qué, incluso sabiendo que deberías concentrarte en algo productivo, tu mano se desliza automáticamente hacia tu teléfono? Tu cerebro suplica por una nueva notificación, un nuevo video, un nuevo estímulo. Esto no ocurre por casualidad. Has sido entrenado para ello, moldeado como arcilla en manos de un sistema que prospera con tu distracción. Desde el momento en que nacemos, somos condicionados para evitar la incomodidad a toda costa. El sistema educativo no nos enseña a pensar críticamente, sino a repetir información como loros amaestrados. El mercado laboral nos programa para producir, no para reflexionar. Y la cultura del entretenimiento nos entrega distracciones constantes para que nunca nos detengamos a cuestionar el mundo que nos rodea, para que jamás levantemos la mirada y veamos las grietas en el techo que amenaza con desplomarse. La suma de todo esto crea una sociedad donde la verdadera amenaza no es un gobierno autoritario que prohíbe la libertad de expresión, sino un sistema que nos hace perder completamente el interés en buscarla. Como un pájaro que, nacido en cautiverio, jamás siente la necesidad de volar porque desconoce la existencia del cielo abierto. Huxley entendió esto mejor que nadie. En Un mundo feliz, los ciudadanos no necesitaban ser brutalmente reprimidos. Les enseñaron a amar su propia esclavitud. Desde la infancia, eran sometidos a procesos de hipnopedia, mensajes repetidos durante el sueño, moldeando sus creencias sin que se dieran cuenta. Frases como "todos pertenecen a todos" y "un gramo de soma soluciona todo" quedaban grabadas en sus mentes para asegurar que nunca cuestionaran nada. Crecían creyendo que la felicidad residía en la conformidad, en evitar cualquier pensamiento profundo, en huir de cualquier sombra de sufrimiento, como quien huye de una enfermedad contagiosa. Ahora piensa en cómo esto se refleja en nuestra realidad. El condicionamiento actual no ocurre a través de la hipnopedia, sino mediante algoritmos de redes sociales, marketing corporativo y el diluvio de estímulos que moldean tu comportamiento sin que lo notes. Cada vez que recibes una notificación, tu cerebro libera dopamina, ese mensajero químico del placer que te recompensa como a un perro que ha aprendido un nuevo truco. Cada vez que un video breve te entrega nueva información sin esfuerzo, te acostumbras a no tener que pensar por ti mismo. Y cada vez que eres recompensado por conformarte, ya sea a través de likes, validación social o placeres inmediatos, refuerzas la idea de que este es el camino correcto. El efecto de todo esto: una generación entera de personas incapaces de estar a solas con sus propios pensamientos, incapaces de lidiar con la incomodidad, incapaces de cuestionar el sistema porque simplemente han perdido el hábito de pensar críticamente. Al final, no se necesita una dictadura para controlar a las masas cuando ellas mismas rechazan cualquier idea que requiera esfuerzo mental, como un cuerpo que rechaza el ejercicio después de años de sedentarismo. Pero este rechazo al pensamiento crítico tiene un precio. Cuando evitamos la incomodidad a toda costa, terminamos volviéndonos más frágiles, más manipulables, más vulnerables. El placer constante nos debilita, y la felicidad manufacturada puede convertirnos en seres cada vez más pasivos, como plantas que, protegidas en exceso del viento, nunca desarrollan tallos fuertes,
Pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo la promesa de un mundo sin dolor nos puede conducir a la sumisión completa? Esta es la pregunta que nos desgarra, que nos obliga a mirar nuestro reflejo en el espejo oscuro de nuestra propia complacencia. Imagina un mundo donde nadie sufre, donde todos los dolores son rápidamente borrados, donde no existe la tristeza, la frustración o la ansiedad. Parece un paraíso, ¿verdad? Pero ahora mira más de cerca. ¿Qué le sucede a alguien que nunca enfrenta dificultades? ¿Qué ocurre con una sociedad entera programada para evitar cualquier incomodidad? La respuesta es simple y aterradora. Se vuelve débil, como un músculo que jamás se ha ejercitado. Huxley entendió esta trampa con una claridad escalofriante. En Un mundo feliz, la felicidad estaba garantizada por el consumo constante de soma, la droga perfecta, sin efectos secundarios, sin riesgos, solo placer inmediato. Pero, ¿qué significaba realmente esta felicidad? Significaba que nadie sabía lidiar con el dolor, la frustración o incluso su propia conciencia. Cualquier pensamiento incómodo era disuelto en una dosis química de confort. La vida era una secuencia interminable de placeres superficiales. Sexo, entretenimiento, consumo, y cualquier cosa que se desviara de este patrón era vista como una amenaza, como una enfermedad que debía ser erradicada. Ahora mira a tu alrededor. El mundo moderno puede no tener soma, pero tiene sus propias versiones. Redes sociales que ofrecen dosis instantáneas de validación, aplicaciones de citas que eliminan el miedo al rechazo, algoritmos que entregan exactamente lo que queremos antes incluso de que sepamos que lo queremos. Todo diseñado para eliminar cualquier incomodidad, cualquier vacío, cualquier necesidad de esfuerzo, como un padre sobreprotector que, por evitar que su hijo sufra, lo condena a una vida de dependencia. Pero esta huida constante del dolor tiene un costo, y ese costo es nuestra propia fortaleza psicológica. La verdad brutal es que el dolor tiene un propósito. El sufrimiento moldea la resiliencia, la frustración nos enseña a crecer, la dificultad nos obliga a evolucionar. Pero cuando todo es suavizado, cuando todos los desafíos son evitados, nos volvemos cada vez más frágiles, como cristal fino que jamás ha sido sometido al fuego. Hoy, cualquier incomodidad se vuelve insoportable. Pequeños fracasos se convierten en crisis existenciales. Conflictos menores parecen catástrofes. Cualquier cosa que requiera paciencia o esfuerzo es descartada, porque hemos sido condicionados a buscar el camino más fácil, el placer inmediato, las soluciones rápidas, como niños que nunca aprendieron a esperar, que exigen satisfacción ahora, en este instante, y esto nos hace más fáciles de controlar. Una sociedad de individuos fuertes y resilientes que aceptan la incomodidad y aprenden de ella nunca será dócil. Nunca aceptará vivir bajo un sistema que limita su libertad. Pero una sociedad de individuos emocionalmente dependientes que necesitan estímulos constantes para evitar el vacío, que huyen de cualquier forma de sufrimiento como de una plaga. Esa sociedad será obediente, será manipulable. Será la sociedad perfecta para aquellos que desean poder sin tener que recurrir a la fuerza. Y así es como se cierra la trampa. Lo que parece ser libertad, la capacidad de evitar todo sufrimiento, en realidad se transforma en nuestra prisión, como un ave que, por miedo a las inclemencias del tiempo, nunca abandona su jaula y olvida que nació para volar. Pero existe una salida. Para escapar de este ciclo, necesitamos entender la diferencia entre placer y propósito. Porque mientras el placer puede esclavizarnos, el propósito puede liberarnos, como una luz en la oscuridad que nos guía hacia algo más grande que nosotros mismos. ¿Qué buscas realmente en la vida? ¿Felicidad o significado? ¿Placer o propósito? La respuesta puede parecer obvia, pero ¿realmente te has detenido a reflexionar sobre ello? La sociedad moderna nos ha entrenado para creer que la felicidad es el objetivo último. ¿Pero qué nos ofrece como felicidad? Una secuencia interminable de placeres fugaces, likes en redes sociales, compras impulsivas, sexo casual, maratones de series, comida ultraprocesada que nos da un pico de placer y luego nos deja vacíos, como un amante que promete el mundo y desaparece al amanecer. Todo esto nos mantiene momentáneamente satisfechos, pero nunca por mucho tiempo. Y esa es la clave del problema. El placer siempre es temporal. Necesita ser constantemente renovado o la sensación de vacío regresa.
como una adicción que exige dosis cada vez mayores para lograr el mismo efecto. Ahora piensa en los momentos más significativos de tu vida, aquellos que realmente moldearon quién eres. ¿Fueron momentos de placer instantáneo o momentos de desafío, esfuerzo y superación? ¿Recuerdas con más intensidad la hamburguesa que comiste la semana pasada o aquel obstáculo que creíste imposible de superar pero finalmente conquistaste? Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, escribió en El hombre en busca de sentido que los seres humanos no pueden vivir sin propósito. Observó que incluso en los escenarios más terribles imaginables, aquellos que encontraban un significado mayor en sus vidas eran quienes lograban sobrevivir y mantener su cordura, como plantas que, en el entorno más hostil, encuentran la manera de crecer hacia la luz. Y aquí reside la paradoja. La búsqueda de placer constante nos debilita mientras que la búsqueda de propósito nos fortalece. El placer es fácil, inmediato y adictivo. El propósito, en cambio, requiere esfuerzo, disciplina y resiliencia. Pero a diferencia del placer, el propósito no desaparece una vez que el efecto se desvanece. Construye algo dentro de nosotros. Nos da una razón para seguir adelante, como un faro en la tormenta que nos guía a través de la oscuridad. Pero la sociedad moderna no quiere que busques propósito. Los propósitos llevan tiempo construirse. Requieren introspección, esfuerzo y, sobre todo, resistencia al sufrimiento. Y todo esto va en contra de la lógica del consumo inmediato, del clic fácil, de la satisfacción instantánea. Un individuo que encuentra propósito en la vida no necesita distracciones constantes. No siente la necesidad de llenar cada segundo de su día con entretenimiento superficial. No es fácilmente manipulado por falsas promesas de felicidad instantánea. Y eso es exactamente porque somos constantemente bombardeados con estímulos que nos desvían de esta búsqueda. Porque una persona con propósito es una persona peligrosa para un sistema que prospera con nuestra dependencia emocional, como un parásito que teme la fortaleza de su huésped. Entonces, si sientes que algo falta en tu vida, quizás la respuesta no sea más placer sino menos. Quizás el camino no sea buscar más distracciones, sino eliminar el exceso de ellas. Y la pregunta que necesitas hacerte es, ¿qué te mueve realmente? ¿Qué te hace levantarte por las mañanas? ¿Estás viviendo de placeres desechables? ¿O estás construyendo algo que realmente importa? Pero, ¿cómo escapas de esta trampa? ¿Cómo rompes el ciclo y recuperas la autonomía sobre tu propia mente? Esa es la pregunta que nos obliga a mirar de frente nuestra propia servidumbre, a reconocer las cadenas invisibles que hemos permitido que nos aten. Ahora que entiendes cómo la búsqueda implacable del placer puede mantenerte atrapado, surge la pregunta más importante. ¿Cómo escapas de esta trampa? ¿Cómo recuperas el control de tu propia mente en un mundo que hace todo lo posible por mantenerte distraído, dopado y emocionalmente dependiente? Como un prisionero que, después de años en cautiverio, debe reaprender a vivir en libertad. Lo primero que necesitas entender es que esta no es una lucha fácil. El sistema está diseñado para que fracases. Quiere que sigas buscando placeres rápidos, que sigas alimentando los algoritmos con tu atención, que sigas consumiendo sin fin, como un río que arrastra todo a su paso sin detenerse jamás. Pero existe una salida y comienza con tu decisión de tomar conciencia del juego que se está jugando contra ti. Como quien despierta de un sueño y de repente ve con claridad las manipulaciones que antes pasaban desapercibidas. La primera estrategia para romper este ciclo es la privación estratégica del placer. Esto no significa que debas convertirte en una zeta y rechazar cualquier forma de diversión, sino más bien que debes aprender a regular conscientemente tu exposición a estímulos adictivos. El problema no es el placer en sí mismo, sino el hecho de que está siendo utilizado contra ti como medio de control, como un arma que, en las manos equivocadas, se vuelve instrumento de sometimiento. Cuando te privas de ciertos placeres por un periodo de tiempo, como redes sociales, comida ultraprocesada o consumo compulsivo de entretenimiento, algo interesante ocurre. Tu cerebro se recalibra. Comienza a encontrar satisfacción en las pequeñas cosas nuevamente, y el deseo desenfrenado de estímulos artificiales comienza a perder su fuerza, como un adicto en recuperación que, lentamente, redescubre los sabores simples que había olvidado. El segundo paso es reconstruir tu tolerancia a la incomodidad. Si quieres recuperar tu autonomía,
Necesitas reaprender a lidiar con el aburrimiento, la frustración y la falta de estímulos constantes. Esto significa permitirte estar en silencio, desconectarte del diluvio de información y simplemente existir sin necesidad de llenar cada momento con alguna distracción, como un explorador que aprende a orientarse en el bosque sin depender de dispositivos electrónicos. Al principio, esto será difícil. Tu cerebro, acostumbrado a picos constantes de dopamina, exigirá más. Pero si resistes, comenzarás a notar algo poderoso. La incomodidad no te mata. De hecho, te fortalece, como un músculo que crece solo cuando se enfrenta a la resistencia. El tercer paso es cultivar el pensamiento crítico. Pregúntate a ti mismo, ¿por qué siento esta necesidad de distraerme todo el tiempo? ¿Quién se beneficia de mi adicción al placer? ¿Qué podría estar haciendo si no estuviera atrapado en este ciclo de gratificación instantánea? Cuanto más cuestionas, más te darás cuenta de que gran parte de tus hábitos y deseos no fueron verdaderamente elegidos por ti. Fueron programados por el sistema, implantados en tu mente como semillas extrañas que ahora dan frutos que no reconoces como propios. Pero solo aquellos que se hacen estas preguntas pueden comenzar a reescribir su propio destino, como prisioneros que, habiendo descubierto los planos de la prisión, ahora pueden planear su escape. El cuarto paso, y quizás el más importante, es sustituir el placer por el propósito. Como discutimos anteriormente, la búsqueda de significado es el verdadero antídoto a la esclavitud del placer inmediato. Entonces, pregúntate, ¿qué realmente importa para mí? ¿Qué quiero construir? ¿Cómo puedo hacer mi vida más significativa? Estas son preguntas difíciles, pero son las únicas que realmente importan, como estrellas que, en la oscuridad de la noche, nos ayudan a encontrar nuestro camino. Pero hay un problema. Incluso si comienzas a liberarte de este ciclo, la sociedad que te rodea seguirá profundamente inmersa en él. Y cuando decides cambiar, algo inevitable ocurre. Las personas comienzan a verte diferente. Algunas te admirarán, otras te rechazarán. Porque cuando te liberas, también te conviertes en un espejo que refleja lo que otros no quieren ver en sí mismos. Como una luz que, al brillar, revela las sombras que muchos prefieren ignorar. Si has llegado hasta aquí, algo dentro de ti ya ha comenzado a despertar. Te has dado cuenta de que la búsqueda implacable del placer no es libertad, sino más bien un ciclo de condicionamiento que te mantiene atrapado. Comprendes que la sociedad moderna no necesita encadenarte físicamente para controlarte. Solo necesita convencerte de huir de cualquier forma de incomodidad, como un domador que no necesita látigo cuando el animal ha interiorizado sus límites. Pero ahora que ves la trampa, la pregunta más importante es, ¿qué harás con este conocimiento? La verdad es que escapar de este sistema requiere más que solo fuerza de voluntad. Significa nadar contra la corriente, rechazar el camino más fácil y aceptar que la libertad real a menudo viene acompañada de soledad y resistencia. Porque cuando dejas de distraerte, comienzas a ver. Y cuando ves, te das cuenta de que muchas personas a tu alrededor siguen ciegas. Algunas personas te admirarán por esto. Otras te rechazarán. Algunas se sentirán incómodas con tu cambio. Porque cuando te liberas, te conviertes en una amenaza para su ilusión. Intentarán arrastrarte de vuelta, convenciéndote de que no hay nada malo en este sistema, que la vida es para ser disfrutada sin mucho pensamiento. Como compañeros de prisión que, viendo a uno escapar, intentan convencerlo de que la vida en cautiverio es preferible a la incertidumbre de la libertad, pero ahora conoces la verdad. El placer sin propósito es solo otra forma de esclavitud. Entonces la elección es tuya. Puedes continuar viviendo como antes, distrayéndote, buscando la próxima dosis de dopamina, ignorando la creciente sensación de vacío dentro de ti. O puedes decidir retomar el control de tu mente, construir un propósito y convertirte en alguien que no es fácilmente manipulable, como un barco que, habiendo encontrado su norte, ya no es arrastrado por cada ola y cada viento. Pero quiero saber, ¿qué vas a elegir? ¿Te has sentido atrapado en este ciclo? ¿Has notado cómo la sociedad utiliza el placer como forma de control? El cuestionar es el primer paso hacia la libertad. Como una semilla que, al romper su cáscara, comienza el viaje hacia la luz. Y si esta reflexión te ha hecho ver el mundo de manera diferente, recuerda que este es solo el principio. La verdadera libertad no es un destino, sino un camino que se recorre día tras día, decisión tras decisión, como un río que,
gota a gota, talló incluso la roca más dura, porque al final, no somos lo que consumimos, sino lo que creamos. No somos los placeres que perseguimos, sino los propósitos que construimos. Y en un mundo diseñado para mantenernos distraídos, la atención consciente se convierte en el acto revolucionario más poderoso.